Bueno, bienvenidos a una nueva charla entre teatro. Seguimos conversando de lo que es tener un teatro en tiempos de cuarentena. Yo soy María Biau por Espacio Trombarte. Yo soy Sergio Albornoz de Teatro Quirón. Y hoy nos acompaña el señor Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por la invitación. Gracias por Un placer aceptar, poder a vos también. acompañarlos. Sí, Encantado. gracias. Bueno, la idea un poco de lo que nosotros venimos generando son encuentros con diferentes artistas, ya sea locales o internacionales, y distintos agentes del quehacer teatral para charlar un poco de cómo se está sobreviviendo en nuestra actividad en este tiempo de pandemia. Con vos nos gustaría hablar de por ahí toda la información más dura y más difícil que tiene que ver con por ahí lo protocolar, con los subsidios o la falta de subsidios, o empezar a charlar un poquito, por supuesto, desde tu lugar y cómo podemos compartir y armar, ¿no? Como una especie de red. Con mucho gusto. Bueno, en principio armamos como una especie de temario para estar nosotros ordenados. Lo que quisiéramos abordar en primer lugar sería como todo el tema de subsidios, ¿no? Sabemos que en lo inmediato lo que corresponde a Cava para lo que son los espacios o los artistas tiene que ver con el Fondo Metropolitano, pero es la única línea que está abierta. Si bien Proteatro existe, pero hoy por hoy estaría como un poco brillando por su ausencia, si bien en su momento cuando arrancó el tema de la cuarentena se pronunció que iba a adelantar ciertos subsidios para aquellas, en el caso particular de las salas, para aquellas salas que ya lo hubieran obtenido, seguimos sin tener novedades. Entonces, queríamos saber cómo en relación a esto, en principio, o sea, varias cosas. En principio, ¿qué estaría pasando con Proteatro? Y después, más allá del fondo, que son como, y el metropolitano, que todavía, el metropolitano, no, perdón, mecenazgo, que todavía no abrió o no hay novedades, digo, si se proyectan otras líneas más vinculadas a la emergencia que estamos viviendo, digo, porque las líneas que existen, teatro, metropolitano, llegado el caso que abra mecenazgo, son líneas que ya existentes, digo, que no están generando... Dale. Si quieren, si les parece, digo, yo Sí. les voy contestando y por supuesto hablamos de cualquier cosa que a ustedes les interese, así que, y como yo llegué un poquito más tarde de lo que habíamos acordado, podemos también seguir un rato más, con lo cual me gustaría que puedan evacuar cualquier duda, consulta que tengan, y que no quede ningún tema por tratar, por más incómodo que sea. La verdad es que justamente, primero que para eso acepté la invitación, y además es mi obligación, digo, finalmente como servidor público, de poder responder. Así que, mirá, primero, en primer lugar, somos muy conscientes de la dificultad que está atravesando el sector cultural. La verdad es que es una crisis inédita, y no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Yo hablo permanentemente con colegas de otros países, con responsables de cultura en diferentes ciudades, y uno se encuentra con un nivel de perplejidad parejo en términos de cómo nos tapó la ola del tsunami. Sí. De un día para el otro entramos en esta situación de aislamiento social y obligatorio, que por supuesto es importante cumplir, y desde ya que nosotros seguimos todas las instrucciones de las autoridades sanitarias, pero como responsables de cultura nos preocupa digamos, la actividad, un sector que no solo en Argentina, sino en el resto del mundo tiene un carácter de informalidad muy elevado, de informalidad porque, digo, sabemos muy bien que las personas que trabajan en este sector, y digo que trabajan porque son trabajadoras y trabajadores de la cultura, no solamente son trabajadores y trabajadoras los artistas, sino todo lo que rodea, digamos, al mundo del teatro, personas que trabajan en cada espacio, digamos, en sus diferentes funciones, que viven de presentarse frente a un público, de dar clases, de una combinación de muchas clases y proyectos también en paralelo. Este fenómeno del teatro independiente de la Ciudad de Buenos Aires, que es un fenómeno tan único, a la vez tiene una característica muy particular, digamos, que de alguna manera hay una convención respecto a cómo funciona,
y que realmente es muy interesante en términos de su creatividad, pero que por otro lado no deja de ser un formato de trabajo más bien precarizado, que requiere además de estas múltiples vías de ingreso, y como siempre además, quienes tienen un espacio claramente tienen una visión romántica de la vida, porque no es lo más rentable del universo tener un espacio cultural, todo lo contrario, digamos, es una aventura desde el alma, desde la pasión. Uno sabe que sería más rentable poner una panadería en cualquiera de estos espacios, y sin embargo Buenos Aires es una de las ciudades que más espacios culturales tiene por habitante en el mundo entero. Nosotros hicimos un estudio el año pasado con la Universidad de 3 de Febrero, que lo financió el Ministerio de Cultura, para caracterizar a la cultura independiente en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, tenemos datos muy actuales, son casi 500 los espacios culturales que tiene la ciudad, entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, bueno, galerías, librerías. Ayer hice una reunión con librerías independientes, y todos ellos son importantes tanto para el acceso a la cultura, porque justamente es una ciudad donde en cada barrio uno tiene a 2, 3 cuadras de su casa un espacio donde poder ver algo, o poder tomar una clase, o poder de alguna manera ser protagonista de la cultura, y para la diversidad. La diversidad en términos de que circulan contenidos culturales que no vas a encontrar en el circuito oficial o en el circuito comercial. O sea, es un mundo en sí mismo muy importante, y a la vez muy particular en su funcionamiento. Esto lo hemos hablado muchísimas veces con la gente de Arte, con Escena, con quienes tenemos desde siempre un espacio de diálogo abierto. Eh, lo digo porque la cultura independiente es uno de los ejes de la gestión. Nosotros venimos trabajando, en mi caso hace 2 años y medio, con mucho foco en el sector. Hay cosas muy concretas. Se aprobó, por ejemplo, ya hace 2 años, la Ley de Espacios Culturales Independientes, que es una ley que resolvió por completo todas las problemáticas que había de habilitaciones, de clausuras, que, digamos, la verdad es que lo que nos encontramos en su momento es que la normativa que había, sobre todo post-Cromañón, era una normativa que no daba cuenta de la especificidad del sector cultural independiente. Entonces, trataban de ajustar normas que no tenían que ver con la realidad de un espacio como el que conocemos, ¿no? Una sala pequeña que tiene, en algunos casos no es solo un teatro, sino que hay centros culturales que tienen un día teatro, al día siguiente música, al otro día tienen otra actividad, o tienen gastronomía, o tienen otros usos que con las normas anteriores lo que hacía era que fuera muy complejo la habilitación y por lo tanto después el seguimiento. Ese tema, por suerte ya está funcionando esa ley, y hay un montón de espacios que se han habilitado como ESI, el Espacio Cultural Independiente, pero lo menciono porque hubo que ir a la legislatura, sacar una ley que salió con una mayoría muy, muy importante de todos los espacios políticos, y es la primera ley que sale del Ejecutivo, como iniciativa del Ejecutivo, del Ministerio de Cultura, para decir, no solo solucionar un problema, sino muy claramente decir, Buenos Aires tiene una cultura independiente y que hay que cuidarla y hay que protegerla. Y por eso existen estas herramientas que ustedes mencionan, que son Proteatro, pero también, digamos, nosotros para comunicarlas las contamos como Impulso Cultural, y la van a encontrar en la comunicación del Ministerio como Impulso Cultural, que es básicamente un paraguas donde están todas las herramientas de apoyo a la cultura independiente. Proteatro, Prodanza, va Música, va por Belarga, Belarga A, Buenos Aires Música, va Milonga, que es una línea de subsidios también para las milongas en forma directa, el Fondo Metropolitano y Mecenazgo. Todas estas líneas, que aclaro no son mérito de este gobierno para nada, porque son justamente, en algunos casos, como el caso de Proteatro, conquistas que se han logrado hace muchos años, pero la verdad que hacen que la ciudad de Buenos Aires, independientemente de quién esté en el gobierno, sea uno de los distritos donde, por suerte, hay más apoyo en términos estructurales, en términos económicos, al sector independiente. Si uno va a otras provincias no se va a encontrar con herramientas como las que tenemos en la ciudad. Este año estaban previstas para todo lo que es impulso cultural 132 millones de pesos, sin incluir mecenazgo, que mecenazgo solo son alrededor de 700 millones de pesos. Digo, para que tengamos también en cuenta una dimensión de cuánto es el apoyo que brinda el Ministerio de Cultura de la ciudad a la cultura independiente. Estas cifras se han ido actualizando a lo largo del tiempo, y la verdad que el presupuesto es algo que es visible, y uno lo puede ir a la legislatura y chequear todos los años, digamos. Por supuesto que somos conscientes, porque es la conversación que tenemos todos los años con Artei y con Escena, que todavía falta más,
Pero también es cierto que si uno ve el presupuesto del Ministerio de Cultura de los últimos años, lo que va a ver es un peso creciente, o sea, en términos relativos, digamos, impulso cultural tiene un peso creciente con relación al presupuesto del ministerio. Entonces no llegamos a las cifras que es la expectativa que tiene el sector, pero lo señalo porque también es un dato objetivo. Uno puede decir, bueno, ¿les interesa o no les interesa la cultura independiente? Y lo que vemos es que efectivamente cada año ese presupuesto es más relevante en la torta general del presupuesto del ministerio. O sea que, si bien falta, ahí hay una definición muy clara, al igual que la ley. Cuando empezó esta crisis, la verdad que nosotros entramos al igual que el resto, digo, como les contaba antes, el nivel de perplejidad que hay a nivel internacional, hablando con colegas de distintos lugares, lo que hicimos fue, bueno, hablemos inmediatamente con cada uno de los sectores para ver cómo están planificando el futuro y ver qué es lo que podemos hacer. Y así fue que, no solo con Arte y Escena, porque también lo hemos hecho en el resto de los sectores, con Clumbi, que es la de clubes de música, con AOM de milongas, con MECA por los espacios culturales, por los centros culturales. Con todos ellos entramos en mesas de diálogo para primero decir, bueno, acá estamos, o sea, somos el Ministerio de Cultura de la ciudad, estamos para escucharlos, cómo están, qué necesitan, y lo segundo fue, bueno, por dónde podemos ir para acompañar mejor esta situación, sabiendo que la situación es compleja, que lo que tiene de más complejo es la incertidumbre, porque no sabemos cuánto va a durar, y eso creo que también le genera a todo el sistema un estrés muy particular, porque uno podría decir, bueno, va a durar 2 meses, tenemos que atravesarlo, o un año, lo que fuera, pero la realidad, y ahora podemos hablar también de eso, es que hay una gran incertidumbre. Hablamos con todo el sector, y lo que definimos en conjunto, por eso es importante, fue, por un lado, tratar de apurar lo más posible líneas que a lo largo del año se van desplegando. Nosotros definimos, en lugar de mantener el calendario habitual, acercarlo todo lo posible a esta situación de crisis. Y cosas que habitualmente se pagan más adelante, pagarlas más temprano. Garantizar, por un lado, este presupuesto de base que yo les mencionaba, que son en total 132 millones de pesos. Aclaro que esto no es solo Proteatro, sino todas las líneas de impulso cultural. No, se entiende. Sí. Y, por otro lado, salir a buscar la posibilidad de un fondo de emergencia para dar cuenta de esta situación inédita que estábamos atravesando. Fuimos muy claros con el sector también en decirles, miren, nosotros no tenemos garantizado ese presupuesto, es una discusión que tenemos que dar, en una situación también de crisis interna en términos de gobierno, porque obviamente todo el presupuesto de gobierno está puesto en función de la crisis sanitaria. Nosotros estábamos planteando la necesidad de tener un fondo de emergencia para el sector cultural independiente. Para hacerla corta, digo, y porque seguramente ustedes tienen muchos otros temas que tratar, conseguimos un fondo de emergencia importante en nuestros términos, porque son 55 millones de pesos que logramos disponer como fondo extra para el sector, para que tengan una variable, no sé, el Fondo Desarrollar, que es el fondo que lanzó el Ministerio de Cultura de la Nación, que por suerte lo han hecho, y la verdad que con Nación estamos en una situación de diálogo permanente y constante, donde cada uno por WhatsApp estamos viendo problemas de tarifas eléctricas, conversamos con ellos antes de lanzar estos fondos, ambos estuvimos en conversación para ver qué sector iban a cubrir, con la intención de cubrir la mayor cantidad de actores posibles en el campo de la cultura. Pero bueno, el Fondo de Desarrollar, por ejemplo, es un fondo de 30 millones para todo el país, y nosotros estamos hablando de un fondo de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires de 55 millones para la Ciudad de Buenos Aires. Aclaro que Nación también tiene otras vías, como el caso del Instituto Nacional del Teatro, el Plan Podestá, que fue un plan que además reaccionó muy rápidamente. A veces es complejo, yo estuve en Nación, es complejo porque uno tiene la intención de salir lo antes posible, y después tenés las vías administrativas que son más complicadas. En el caso del INT, como hay un directorio y tiene autonomía el Instituto Nacional del Teatro, si vos podés poner de acuerdo a todo el directorio, tenés la capacidad de llegar mucho antes a las salas. En el caso nuestro, lo que quiero aclarar es que estos 55 millones de pesos no solamente van al Fondo Metropolitano como fondo de emergencia, sino que reforzaron las convocatorias que habíamos hecho de Proteatro, Prodanza y Va Música. ¿Por qué refuerzan esas convocatorias? Porque en acuerdo con el sector lo que dijimos es, el Fondo Metropolitano tiene que abrir una convocatoria, después cerrarla, después seleccionar y después entregar el dinero.
va a tardar más que si aprovechamos las convocatorias que ya tenemos hechas en Proteatro, por ejemplo, y le inyectamos más fondos a esa misma convocatoria. ¿Se entiende? O sea que el fondo de emergencia de la ciudad está distribuido entre el refuerzo que le damos a cada una de las líneas, más el fondo metropolitano, que el fondo metropolitano, en realidad, vos mencionabas recién, María, que era una línea preexistente. Claramente, todas estas líneas son preexistentes porque administrativamente la forma de llegar más rápido, y entiendo que el más rápido nuestro no es todo lo rápido que debiera ser, eso lo asumo sin ninguna duda, pero lo que quiero decir es, la forma de llegar más rápido al sector es si aprovechamos los canales que ya tenemos creados, porque los programas públicos para poder distribuir plata tienen que existir previamente, tiene que haber la convocatoria. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Va a llegar dentro de bastante poco, por lo que me dice la gente de administración, la plata de Proteatro. Lo que le va a llegar a cada sala es la que estaba prevista en la convocatoria original, más un refuerzo importante, este proporcional que yo les mencionaba, que es fondo de emergencia. Eso va a llegar antes. Y después la convocatoria del Fondo Metropolitano que abrimos es una convocatoria inédita, que tiene 3 líneas, está abierta hasta el 28 de mayo, no sé cuándo va a salir esto, pero lo menciono por si hay tiempo todavía de participar. Sí, se Donde, extendió. Sí, se extendió, ya está avisado. exactamente, sigue hasta el 28 y tenés una línea para espacios culturales, una línea para artistas y una línea para formadores, que justamente para dar cuenta de la problemática de que la gran mayoría digamos, de no solo artistas, sino en general de trabajadoras y trabajadores de la cultura, también viven de dar clases. Entonces queríamos darles una señal muy clara de apoyar en ese sentido. Pero ahí tengo una consulta, porque es muy interesante Dale. lo que decís. Con respecto a las líneas, porque suele Sí, pasar, y esto lo tenemos en claro los que solemos aplicar a estas diferentes líneas, que, por ejemplo, si yo, que soy responsable de sala, aplico como responsable de sala en Proteatro o en el Fondo Metropolitano, después no puedo aplicar como creación de un proyecto en alguna de las salas, porque soy el mismo responsable. claro. Y eso en cierto Sí, punto efectivamente. es un poco problemático, porque yo, además de responsable de sala, soy un artista. Sí, lo que pasa es que pensá que vos tenés, o sea, cada sector, por ejemplo, ayer las librerías independientes planteaban que la necesidad de contar con un fondo específico para librerías independientes. Lo mismo hay otros espacios que están planteando, digamos, tener institutos como el caso de Proteatro, que es uno de los, creo que es el más antiguo, antes que el resto de las líneas. Entonces, el planteo en general es el de un artista callejero, por ejemplo. Yo no tengo ninguna línea y necesito también que el Estado me esté apoyando, que me esté acompañando. El Fondo Metropolitano se piensa como un fondo que de alguna manera supletoria acompaña a las otras líneas, pero que en principio lo que busca también es apoyar a aquellos fenómenos artísticos, personas que no están cubiertos de alguna manera por el resto de las líneas. Entendiendo que es una sábana corta y que lamentablemente no va a alcanzar nunca el recurso para todo, también es cierto que vos podés sí presentar tu sala en el Fondo Metropolitano y presentarte en otro proyecto, no vos en forma individual, pero como parte de un colectivo. Ahí no hay una incompatibilidad. Si es parte de un colectivo artístico que está desarrollando un proyecto de otra característica. Pero sí es cierto que los criterios de selección tienen que ver con eso. O sea, lo que buscamos es que todas las manifestaciones artísticas estén de alguna manera cubiertas y acompañadas en esta situación de emergencia. Y de vuelta, sabiendo que el panorama es muy complicado, nosotros estuvimos haciendo todo un acompañamiento con estas líneas, llamando espacio por espacio para informarles, etcétera, y la verdad que te encontrás una situación muy, muy variada. Hay espacios culturales, o en el caso particular de teatros, que están desarrollando actividades constantemente, que están ofreciendo programación en internet, o que están generando otro tipo de iniciativas, hay fenómenos de radioteatros y otras cuestiones, o bueno, los que tenían algún formato de gastronomía dentro de sala, en algunos casos lo están haciendo deliveries, etcétera, y otros lugares que están cerrados y que no están en condiciones porque por la propia naturaleza de ese lugar, de desarrollar ninguna actividad. O sea que el panorama es muy variado y es muy complejo, y la verdad que el futuro, como les digo, es incierto, y eso siento que también le agrega una cuota de angustia muy importante a la actividad, porque es muy raro en la situación en la que estamos,
donde nadie sabe, pero nadie sabe quiere decir nadie sabe a nivel internacional, porque uno ve lo que está pasando en otros países, que por ahí ya pasaron por la parte difícil, por la famosa, el pico de la curva y todo esto, no solo China, sino más cerca por ahí a nosotros, Italia, España, que ya están empezando, en España lo llaman desescalada, que es la vuelta gradual a la actividad. Nada, es muy loco todo lo que uno ve, porque convivís con medidas de distanciamiento social, todo es provisorio, en muchos lugares, en algunos lugares, no sé, Corea del Sur había abierto y después tuvieron que volver a cerrar, eh, y es muy angustiante porque es muy difícil planificar algo con esa perspectiva, porque la actividad cultural es una actividad de encuentro. Nosotros venimos trabajando, por ahí me adelanto al otro tema que planteaba María, digo, el de los protocolos también, igual me interrumpen si quieren aclarar algún punto, pero venimos en paralelo trabajando con cada uno de los sectores, con las entidades que los representan, en pensar escenarios posibles de vuelta a la actividad, en pensar protocolos específicos para, digo, sin tener nosotros la definición final, porque también hay que tener en cuenta que la definición de la vuelta a la actividad, en la forma que sea, de cada uno de estos sectores, depende de la autoridad local, del gobierno de la ciudad en nuestro caso, que por supuesto tiene en cuenta sobre todo cómo tratar de evitar la propagación del virus, eso es lo que de alguna manera está al frente, pero además se hace todo en diálogo con el gobierno nacional, o sea, cada semana el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional evalúan cómo avanza la pandemia y evalúan también el nivel de actividad de cada sector. La ciudad lo que hace es proponer una serie de actividades que puedan eventualmente flexibilizarse o no, dependiendo del caso, y lleva estudios que muestran cómo, por ejemplo, esta semana, a partir de haber flexibilizado algunas actividades, qué pasó con la circulación, qué pasó con los contagios, qué pasó con esto, con lo otro. Con lo cual es muy complejo, pero el trabajo del Ministerio de Cultura es, por sector, definir cuál podría ser un escenario posible, que tampoco es fácil, porque si uno dice, bueno, distanciamiento, y una cosa es distanciamiento en una sala grande, donde uno puede poner una limitación de distancia, qué sé yo, entre butacas, y bueno, cualquiera que va al teatro independiente sabe que la especificidad del sector es justamente estar en un lugar pequeño, muy cerca también de los actores, de las actrices, codo a Eso justo, codo. perdóname que te interrumpa, eso Sí, justo conversábamos ayer con Sergio en relación a nuestra arquitectura teatral, ¿no? claro. Como de los protocolos que ya se sabe que se proyectan, para nosotros va a ser muy, muy difícil de cumplir. Pero quiero retomar algo, Enrique, si me permitís, en función de lo que vos decías, lo que contabas, lo compartías antes, en términos de la incertidumbre, ¿no? Si bien es ingrata, digo, y genera angustia, eh, un poco los artistas, justamente por la precariedad laboral en la que estamos un poco acostumbrados, lo cual está muy mal, a la incertidumbre, pero también no sé si es una incertidumbre tan neblina que no se ve un posible camino, porque sabemos que la vuelta a la nueva normalidad, o lo que se instale post cuarentena, va a ser dentro de unos meses largos para la actividad cultural. Y eso se sabe. Digo, como es uno de los sectores que es cultura, turismo, hay que ver qué pasa con deporte, digo, son sectores que justamente por las características que tienen de encuentro y de acercamiento y de todas esas cuestiones, van a tardar en retornar a la actividad. Entonces, ya sabemos que van a pasar, ya pasaron más de 60 días, seguimos proyectando. ¿Cuántos más? 5, 6 meses. La temporada teatral, eh, comparto con Rottenberg, digo, ya está Ya está perdida, perdido el año, sí. ya está perdido el año, Totalmente. pero por la dinámica, yo digo, a ver, si bien es lógico porque digo, es tu lugar, y cuando vos hablas de música, hablas de milongas, y de las librerías, yo puedo hablar de teatro, que es el espacio que habito y en realidad que conozco, digo, puedo entender las necesidades de los compañeros de las otras áreas, pero no puedo dar voz porque tampoco sé específicamente por ahí cuáles son Claro. las dificultades, más allá de las generales,
que transitamos todos los artistas. Entonces, en este sentido, mi pregunta, y creo que tampoco sé si es que hay una respuesta, ¿no? Digo, pero ¿qué estrategias también se están pensando? Porque vos hablabas de los distintos subsidios, el Fondo Metropolitano, Proteatro. Sí, son líneas que ya existían y yo entiendo esto que vos planteás de que es necesario que exista la entidad para hacer circular, ¿no? Una cuestión más por ahí burocrática, perdón si no me expreso correctamente, ¿no? No, no está perfecto, sí, sí. Los términos. Que me parece bien que se usen esas entidades que ya existen, aún así me parece que justamente por el contexto de emergencia en el que estamos, que a nivel mundial nos descoloca a todos, esas líneas no alcanzan. No, No está claro que alcanzan no en varios alcanza. órdenes, y no hablo solamente de recursos presupuestarios en términos de lo económico específicamente, porque se pueden generar un montón de otras posibilidades y facilidades para que esto sea un poquito menos cuesta arriba, sobre todo por la informalidad, digo, que vos lo planteaste ni bien arrancó la charla, la informalidad con la que trabajamos, que se vuelve sumamente ingrato toda esta situación. Entonces, la idea como de encontrarnos en esta charla, digo, más allá de sí hacer la pregunta concreta que por ahí tiene que ver con, bueno, eh, ¿cuándo Proteatro se va a hacer cargo de lo que dijo ni bien arrancó la pandemia? ¿Cuándo van a terminar? Porque digo, yo sumamente agradecida de que se extienda el fondo metropolitano y que pueda abarcar a más compañeros y colegas para que puedan aplicar, pero todo eso sigue Sí, siendo como una sí, bola burocrática y en el medio estamos totalmente. sin trabajar y sin posibilidad de hacerlo, más allá de la voluntad creativa, porque si hay algo que mantiene vivos es seguir creando y seguir Claro, reinventándonos, pero el costo es muy alto. ni Ya de por hablar. sí teníamos un costo alto cuando podíamos abrir el teatro y encontrarnos con la gente, y ya de por sí era difícil. Vos hablabas de una visión romántica de tener un espacio independiente, y por un lado, yo te digo, sí, es romántica, es bohemia, pero por el otro lado digo, y la verdad que no está bueno plantearlo en esos términos, porque es mi espacio de trabajo y yo me formé y me sigo formando para eso. Y si hay algo que deja de manifiesto la pandemia, es la necesariedad de la cultura, que en Totalmente. esta cuarentena, sin arte, creo que Estamos nos fritos, volvemos sí. más Estamos locos. fritos. Mm, Eh, Mirá, claramente, y yo decía lo del romanticismo no en términos de virtud, sino de necesidad justamente. ujú. Y lo mencioné como introducción a por qué la ciudad tiene los instrumentos que tiene para apoyar a la cultura independiente. Y de manera estructural, por eso aclaré que no era algo que dependiera que fuera mérito de este gobierno en particular, sino que es una política de Estado en la ciudad de Buenos Aires contar con herramientas para apoyar a la cultura independiente, porque sabemos que es necesaria, que es muchísimo más que entretenimiento, la cultura es justamente lo que usamos para construir nuestra identidad individual y colectiva, por lo tanto, es un derecho el acceso a la cultura, y que la ciudad tenga herramientas como las que tiene, tienen que ver con eso, con que efectivamente entendemos colectivamente que queremos parte del dinero que tiene el Estado, que es el dinero de todos nosotros, poder aplicarlo a apoyar a la cultura independiente. Quería aclarar ese punto. Eh, Te contesto, bueno, con respecto a los tiempos, sí, efectivamente, y la verdad es que uno se encuentra siempre con, bueno, nos piden extender la convocatoria, Mm. porque hay un montón de personas que no llegaron a presentarse, porque a propósito la hicimos corta para poder cerrarla rápido y administrativamente salir más rápido a entregar los fondos. Después hay un llamado colectivo hay un montón de compañeros que no pudieron entrar, podemos extender la convocatoria, la extendemos. El problema, obviamente, de extender la convocatoria es que vas a demorar también la Los llegada de tiempos de esos cobro, fondos. claro. Digo, ahí hay toda una secuencia que claramente está más empastada, lamentablemente, en tiempos de pandemia, porque como el foco del gobierno está puesto en la cuestión del coronavirus,
Todo lo demás es como que entra, digo, a nivel administrativo, etcétera, va, pero requiere de un seguimiento muy, pero muy intenso, que es el que estamos haciendo desde el día 1. Y mi expectativa, en particular con ProTeatro, que ya está cerrado y está definido, etcétera, es que en las próximas, creo que son 2 o 3 semanas, ya esté el tema resuelto. Pero en paralelo, y lo menciono porque efectivamente lo que está claro, por ahí yo decía la incertidumbre, hay un montón de cosas que no están claras, lo que está claro es lo que dicen ustedes, que es el año se perdió en términos teatrales, o sea, eso ya lo sabemos. Ahora, desde nuestro lado, además de trabajar acompañando económicamente al sector, lo que venimos es pensando con el sector posibles protocolos que permitan, no sé, no es el caso del teatro porque no tuvimos una propuesta formal, más allá de que algunos de manera informal lo plantean, pero en el caso de la música, la Asociación de Managers nos presentó formalmente un protocolo, un pedido de protocolo para poder hacer shows sin público, para vía streaming, ver si esos shows tienen alguna posibilidad de generar algún ingreso, que obviamente no va a ser el mismo que estar en sala, pero bueno, es una actividad con, tiene su complejidad naturalmente, porque también hay que tener en cuenta a las personas que van, más allá de que no hay público, hay que pensar en las personas que van a estar allí, hay todo un debate en actores, en el sindicato de actores, Sí. respecto a la actividad de los propios actores y actrices, si se puede o no se puede, digamos. Entonces, pero lo que estamos haciendo es pensando todas esas alternativas, y lo que le planteamos al sector es, tráiganos la propuesta, trabajémosla juntos, involucremos, por supuesto, a las representaciones gremiales, etcétera, para que efectivamente sea una propuesta integradora, y pensemos esas alternativas. Otra variante tiene que ver con cómo va a jugar el espacio público mientras estamos en esta situación de restricción. Porque lo que estamos viendo en otros lugares es que el espacio público es un lugar que se está pensando para actividades culturales, justamente como una forma de vuelta parcial al encuentro de las personas con la cultura. Uno lo puede pensar a gran escala, los famosos autocines y tantas otras cosas, pero a mí el fenómeno que más me interesa es el fenómeno comunitario, digamos, y cómo eventualmente una sala que por ahí no puede abrir la puerta porque por las dimensiones que tiene no puede desarrollar una actividad dentro, podemos imaginar, no lo sé, yo no lo estoy diciendo como un programa, sino estoy hablando de las discusiones y conversaciones que estamos teniendo Sí, que se están teniendo. nosotros, pero hacia adentro del equipo y también charlando, como estamos hablando acá con ustedes, con representantes del sector, que es, bueno, por ahí en algún caso se puede pensar en una función al aire libre, frente a la sala, cortando la calle, que corte ticket, de tal manera que genere también algún ingreso, que sea una forma de... Yo creo que vamos a tener que usar mucho todos la imaginación. La cultura efectivamente tiene una situación económica tremenda y para nada quiero minimizarla, pero sí quiero rescatar también que la cultura siempre se abre paso, que en un punto es casi contracíclica, que si uno ve las grandes crisis que ha tenido este país, en nuestra edad, digamos, que somos más o menos contemporáneos, la del 2001, por ejemplo, el 2001, digamos, al calor de las asambleas populares surgieron un montón de fenómenos culturales, con mucha presencia en el territorio, con mucha presencia comunitaria, perdón, donde, digo, también me parece que es importante, desde nuestro lugar como Ministerio de Cultura, detectar, apoyar ese tipo de iniciativas, el trabajo colectivo siempre, porque el trabajo colectivo tiene la fuerza que no tiene el trabajo individual. Entonces, esa es la mirada que nosotros tenemos respecto al futuro. No tenemos hoy en claro tiempos, porque nadie los tiene, digamos. Podemos decir que se pierde el año, lo que no sabemos es cuándo vuelve, en todo caso, digamos, cuánto se va a correr esa frontera. Lo que sí tenemos en claro es que hay gente haciendo con muchas ganas de hacer y que hay que encontrarle la vuelta para que se siga encontrando, nada, la cultura con su público. Es por ahí por donde estamos yendo y es por ahí donde estas mesas de diálogo que tenemos pretendemos que vayan siendo también. O sea, por un lado trabajar en, nada, escenarios posibles, qué están haciendo salas de otras ciudades que ya pasaron y que pueden eventualmente plantear alguna, no digo copiar, pero sí al menos inspirarnos para pensar algo acá. De qué manera resignificar el espacio público, el trabajo comunitario. Nos parece que es por ahí por donde va a ir el trabajo nuestro hacia futuro. Bien, bueno, entonces para ir cerrando, si puede ser cortito, lo único que en base a esto que estamos hablando para el mientras tanto, si hay alguna idea de, por ejemplo, de algunos impuestos que son claves y que son particulares de ciudad, como por ejemplo el ABL,
que uno como sala podría aplicar desde Proteatro a tener una exención, si hay algo de eso que se puede actualizar y apurar, porque, por ejemplo, yo presenté la exención y hace un año que está en trámite, digo, y a mí me están cobrando ABL, ingresos brutos, pero esas exenciones, si pueden realizarse y concretarse, por lo menos durante la pandemia, le servirían bastante a la sala. Te hablo de los Sí, impuestos de ciudad, ¿no? Más que está nada. claro y es una buena pregunta porque por ahí hay otros espacios que han ido surgiendo que no saben que tienen en la ciudad de Buenos Aires exenciones de impuestos locales. La ciudad justamente exime de impuestos a los espacios independientes para también promoverlos. Y sí, definitivamente podemos acompañar individualmente cada trámite. Esto lo podemos hacer a través de Artei, de Sena, o incluso de forma individual si te comunicas, en tu caso, con el equipo, pero cualquiera que esté escuchando o viendo esta conversación, nos llama, nosotros hablamos, o sea, tomamos el caso, lo he hecho yo personalmente en muchos casos con AGIP. AGIP es la AFIP de la Ciudad de Buenos Aires, y seguimos individualmente el caso porque, bueno, nada, por supuesto lo merecen y estamos para eso. Bueno. Enrique, nos quedan un montón de cosas para charlar. Bueno, pero vamos cerrando porque se nos termina la reunión aparte justo. Pero bueno, yo quería cierro con una idea también. Cierro con una idea, digo, por supuesto, para seguir generando un intercambio que también desde el ministerio se puedan generar, más allá de los presupuestos, herramientas, digo, por ejemplo, para hacer taller y la docencia, todas las plataformas son muy ingratas para nosotros. Entonces, esto que está pasando, también, se está cortando. También la posibilidad de brindar herramientas, más allá de presupuestarias y monetarias, que las necesitamos tanto, también ayudaría a que algo empiece a circular de otra manera. Totalmente, y es parte de esa agenda de trabajo que queremos desarrollar con el sector, así que agradecemos también cualquier propuesta en esa línea, y de hecho hay otras instituciones que se han acercado en materia de docentes teatrales. Hay una agrupación ahora que se está conformando, con la cual estamos también en diálogo, así que es por ahí, digamos, generar entre todos soluciones, o por lo menos un acompañamiento a esta situación tan compleja. Quería agradecerles mucho la oportunidad. A vos por darnos la oportunidad de charlar, así que bueno, muchas gracias, chiques. Un placer, Enrique, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos, chau, muchas chau. gracias. Chau. Adiós.